Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos mirando la relación entre el libro del Deuteronomio y el libro de Josué. Estos son los dos libros que estamos mirando un poco la relación. Nosotros en realidad estamos haciendo una introducción sobre el libro de Josué, pero estamos queriendo adentrarnos más y decir, bueno, ¿de dónde viene esta literatura? Como temática, ¿verdad? Y eso encontramos que hay una literatura muy parecida, muy semejante a la del libro del Deuteronomio. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros estudiamos también el libro del Deuteronomio? Ciertamente que no entramos en todos los detalles, o sea, tampoco podemos alargar demasiado nuestros cursos bíblicos, pero en fin, por lo menos lo esencial dijimos ahí. Y decíamos que el libro del Deuteronomio es una producción de escritorio prácticamente. Ahí tenemos 4 discursos de Moisés, o si uno quiere decirlo como un gran discurso, o sea, todo el libro del Deuteronomio, donde Moisés primero agradece al Señor todo lo que el Señor hizo, ¿verdad?, por el pueblo. Luego ya le está arengando y animando al pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Ella va, oye, portana. Bueno, y después vienen las otras leyes y las otras normas que son elementales. Dice, si ustedes quieren permanecer. Y después, al final, ya vienen las bendiciones y las maldiciones. Entonces, ¿cómo termina ese libro? Entonces, son 4, muy interesantes, ¿verdad?, de Moisés, que se está dirigiendo al pueblo. Después, Moisés se muere, capítulo, entonces, final del libro del Deuteronomio. Pero después nosotros miramos y seguimos con el libro de Josué. Y aquí en el libro de Josué, como que Moisés le pasó, ¿verdad?, la posta ahora de Josué. Y continúa, es un hilo conductor
el que mantiene la unidad entre el libro del Deuteronomio y el libro de Josué. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo las temáticas muy interesantes, ¿verdad?, dentro del libro del Deuteronomio, el libro de Josué. Y al mismo tiempo las terminologías, es decir, el vocabulario, las frases que se repiten continuamente. Nosotros iniciamos al comienzo mirando, por ejemplo, el tema, que es temático de esto, la lucha contra la idolatría. Eso se repite tanto en el libro del Deuteronomio como en el libro de Josué, pero no solamente allí, ¿verdad? Porque nosotros vemos que toda la Biblia siempre insistentemente está apuntando a esto, una lucha tenaz, ¿verdad?, contra todo aquello que nos aparta de Dios. Después, el segundo elemento, decíamos, sobre la centralización del culto. Yo puedo ir para la centralización del culto, porque cuando comienza la disgregación, cada uno, entonces, cada uno funda su secta. Es lo que pasa también en nuestros medios, lastimosamente. Y eso pues es el egoísmo, porque no somos capaces, ¿verdad?, entonces de mirar un poco a la comunidad, de mirar la relación que tiene que haber como comunidad, como cajal, como eclesia. Eclesia no es simplemente una institución, sino que eclesia quiere decir un encuentro de personas. Atihuazuco dice la eclesia en griego. Entonces, eso es lo que decían los antiguos, ¿verdad? Los latinos decían explicatio terminorum, es decir, explicar algo va a ir para la nieta, explicar algo y cuando anila Miguel ante cuchara y la gente aninde y va a ir para o sea, uno puede hablar con una persona que no sabe ni de qué se está hablando, ¿verdad? Yo recuerdo en una oportunidad, ¿verdad?, me invitaron ahí en la televisión, ¿verdad?, con uno que quería hacer, no sé, eso del fin del mundo, que esto, que aquello, todo cualquier cosa. Ahí a un pastor y no sé quién, otro, no sé, un músico, no sé qué cosa, pero cualquier cosa, ¿entienden? O sea, no podemos llamarle a uno que se dedica a un estudio profundo de la Biblia y a uno que viene y te dice, porque a mí me parece. Es como que un día a mí me llaman para discutir con un cardiólogo, con un supercardiólogo que estudió, no sé, en Alemania, año y año. Venimos para ir a discutir sobre la cardiología. Va épico shake plata de cardiología. Entonces, hay que ser serio en este sentido. O sea, hay que hacer bien las cosas, porque si no, eso es lo que hace que uno se disgregue. La disgregación es el no entender. Lo que nos falta es entonces el explicatio terminorum. Bueno, aquí entonces en estos estudios serios nos están insistiendo, ¿verdad?, los autores sagrados y diciéndonos justamente cuál es la lucha que existe justamente contra el aspecto de la idolatría. El segundo elemento decíamos que es la centralización del culto. El tercero es sobre un tema que siempre se insiste, sobre el éxodo. Porque esto del éxodo es lo que realmente les tocó, o pocó ese fuera, y el hecho de que les haya tocado esta situación, de que hayan vivido esto del éxodo, entonces hizo que ellos hayan vivido una experiencia tan difícil que fue el destierro, es decir, el exilio. Entonces aquí ellos vuelven a hablar del éxodo. El éxodo, también el éxodo, el salir, el liberarse. ¿Pero de qué vamos a liberarnos? Y de ese exilio, es decir, de esa amargura y de ese fracaso en el que nosotros caímos como nación. Y entonces por eso te habla mucho de la alianza y te habla sobre todo de un amor misericordioso, y por eso esa elección de Dios para con este pueblo. Otro tema que hemos hablado también era del tema del credo monoteísta. Aquí tenemos entonces el monoteísmo por antonomasia. Y bueno, y el quinto elemento que hemos hecho en el último curso bíblico nuestro, ¿verdad? Habíamos hablado sobre la observancia de la ley y la fidelidad a la alianza. Y aquí dividimos en dos partes, porque esto de la observancia de la ley y la fidelidad a la alianza es leitmotiv. Vea la leitmotiv, vea dice repetición,
continuamente. Que te está hablando sobre la observancia de la ley. La observancia de la ley. Estas son las normas, estos son los mandamientos. Continuamente, ¿se dan cuenta? A veces la ley mortífera, que es decir, o sea, hay que meterse, hay que entender cuál es esa observancia de la ley, qué es lo que tenemos que observar y sobre todo, a qué tenemos que ser fieles. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. El Papa quiso explicar un aspecto teológico sobre el papel de la Virgen María en la historia de la salvación. Dijo que ella es madre y que por eso protege y ayuda. Ma come madre, no come dea, no come corredentrice, come madre. È vero che la pietà cristiana sempre le dà dei titoli belli, come un figlio alla mamma. Quante cose belle le dice un figlio alla mamma che vuole bene, quante cose belle. Ma stiamo attenti, le cose che la Chiesa, i santi le dicono, le cose belle a Maria, nulla togliono della unicità redentrice di Cristo, e Lui è l'unico Redentore. Sono espressioni di amore come un figlio alla mamma, alcune volte esagerate, ma l'amore, noi sappiamo, sempre ci fa fare cose esagerate, ma di amore. Francisco recordó cómo la Virgen acompañó a Jesús en la cruz. Dijo que de igual modo María acompañó a quienes fallecen en soledad, como ha sucedido en tiempos de pandemia. Maria è stata ed è presente nei giorni di pandemia, vicino alle persone che purtroppo hanno concluso il loro cammino terreno in una condizione di isolamento senza il conforto della vicinanza dei loro cari. Maria è sempre lì, accanto a noi, con la sua tenerezza materna. Le preghiere rivolte a lei non sono vane. Cuando saludó a los polacos que siguieron la audiencia en streaming, recordó que en Polonia se están celebrando jornadas civiles y religiosas por la vida. Pregate affinché in tutto il mondo ci sia una rinnovata sensibilità nelle coscienze, nelle famiglie, nella Chiesa e nella società riguardo al valore della vita umana in ogni etapa e in ogni condizione. El Papa recordó también algunas tragedias que le han impresionado, como los más de 130 fallecidos en atentados en Níger o las terribles inundaciones en Australia. Vi benedico di cuore. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036.
Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Luz y tinieblas en un instante separó tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Cumplió tu sueño, soplando tu aliento solo por tu gran amor. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación elegiste mi pequeñez, Señor. Por la eternidad, a la sombra de tu majestad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos.
presencia que no tiene descanso. Su presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos haciendo sobre el libro de Josué. Qué interesante que es esto de la observancia de la ley y la fidelidad a la alianza. Nosotros nos centramos principalmente en esto de el servir al Señor, primero dice, ¿verdad? Vamos a mirar un poco algunos de estos temas. ¿Qué es la lealtad? Hay que servir al Señor, ser leales al Señor continuamente. Comenzamos con el capítulo 22. Nosotros estamos desde el libro de Josué, por eso que siempre nuestra primera lectura siempre se va a referir. El capítulo 22 de Josué comienza con el versículo 5 de la siguiente manera. Pero pongan, dice Josué, mucho cuidado en practicar los mandamientos y la ley que les prescribió Moisés, el servidor del Señor, a saber, amar al Señor su Dios y seguir todos sus caminos, observar sus mandamientos, mantenerse fieles a Él y servirlo con todo el corazón y con toda el alma. No sé si les suena un poco, ¿verdad?, de esta frase. Esta frase es la escuela deuteronomista. Esta frase es entonces la que se repite a con la yaina y te está llamando a la lealtad, decíamos, ¿verdad? Qué lindo que es, me gusta leer, mirar, releer esto. Pero pongan mucho cuidado en practicar los mandamientos y la ley que les prescribió Moisés, el servidor del Señor, a saber, amar al Señor su Dios y seguir todos sus mandamientos, observar sus mandamientos, mantenerse fieles a Él y servirlo con todo el corazón y con toda el alma. ¿Se acuerdan de este doctor de la ley que le pregunta a Jesús, cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y aquí justamente le dice, le vuelve a recordar. Y eso lo vamos a encontrar también en el libro del Deuteronomio. Vamos a mirar un poco el Deuteronomio, justamente Deuteronomio 6, versículo 13. Ahí encontramos lo mismo. ¿Se dan cuenta de cómo es la repetición? Pero es la leitmotiv. Leitmotiv que dice, o repetí continuamente. Entonces, el capítulo 6, decíamos, versículo 13. De esta manera se nos presenta. Teme al Señor tu Dios y sírvelo y jura por su nombre. Capítulo, dijimos, 6, ¿verdad? Versículo 13. Entonces, teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Vamos a mirar también el capítulo 10:12. Capítulo 10:12 nos dice lo siguiente. Y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor tu Dios, que lo temas y sigas todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, observando sus mandamientos, etc. Y ahí sigue, ¿verdad?, el versículo también siguiente, 10:12. Vamos a mirar un poco el 10:20. Más adelante volverá a repetir entonces la misma idea. Teme al Señor tu Dios y sírvelo. Vive unido al Señor tu Dios y jura por su nombre. Después vamos a seguir un poco, ver si usted te digo, esto es el servir al Señor, ¿verdad? El 11:13 dice así. Y si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les impongo, amando al Señor su Dios y sirviéndolo de todo corazón y con toda su alma,
y sigue, ¿verdad? Entonces yo le bendeciré, etcétera, etcétera. Vamos a mirar un poco el capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Dice así: sigan al Señor su Dios, témanlo y observen sus mandamientos, escuchen su voz, sírvanlo, servir al Señor y sean fieles a Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, leitmotiv. Ideas en la agenda lepa y beben. Estamos leyendo algunos versículos que encontramos en la relación, porque de la ya estudia y ya esa coña de introducción, va ella va, oye Jaira. ¿Y cuál es entonces esa cercanía? ¿Por qué? Porque es una escuela, decimos nosotros así, o sea, los que escribieron, los que estudiaron, los que se preocuparon en dejarnos por escrito las ideas elementales como ellos sienten en la revelación y lo que es necesario para hacer un camino de iglesia, fue siempre esta, ¿verdad? Entonces, de vivir de acuerdo a lo que el Señor le estaban pidiendo, ¿verdad? Hay otro más también que me parece que es muy interesante. Voy a mirar un poco, vamos a mirar porque me gusta. 28:47. Estamos siempre en el Deuteronomio, con el que estamos comparando, ¿verdad? Nosotros el libro de Josué. 28, en el versículo 47. Nos dice lo siguiente: por no haber servido al Señor tu Dios con alegría y con todo tu corazón. Aquí entonces lo adverso. Estas son las amenazas de la maldición. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros, libro de Deuteronomio? Mientras lo tenías todo en abundancia, por no haber servido, porque estamos hablando del servir al Señor. Y aquí te habla de una forma negativa. Muy frecuente en la literatura pre-deuteronomista, pero ahí solo en sentido cultural. Entonces también importa la lealtad, servir al Señor. Otra frasecita entonces que aparece también en una relación continua de repetición es temer al Señor toda la vida. Temer al Señor toda la vida. Y nosotros lo encontramos en Josué, que es siempre para nosotros, ¿verdad?, el libro principal, desde donde nosotros vamos comparando los demás. Capítulo 4, versículo 24. Nos dice lo siguiente: lo hizo así, dice, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan qué poderosa es la mano del Señor y ustedes teman para siempre al Señor su Dios. Vamos a volver enseguida entonces con este tema que es temer al Señor toda la vida. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor. Nos hiciste para ti y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos haciendo una introducción al libro de Josué. Y nosotros estamos mirando sobre todo la relación que existe con el libro del Deuteronomio y el libro de Josué. En la terminología, en la teología y en el contenido, la temática. La temática aquí que estamos viendo es sobre la observancia de la ley y sobre todo la fidelidad a la alianza. Si uno lee continuamente y si uno va mirando, enseguida después se da cuenta que hay ciertas frases muy repetitivas. La ley motiv ya hay muy repetitivas. Y te vuelve a recordar. Es un estilo también de literatura, porque la repetición siempre ayuda, decían los latinos, ¿verdad? La repetición, la insistencia. Cuanto más se va insistiendo, se va diciendo de una o de otra forma, pero la idea siempre es la misma, el contenido. Y eso es la observancia de la ley y la fidelidad a la alianza. Y estábamos diciendo nosotros, y encontramos el temer al Señor toda la vida. Temer al Señor toda la vida. Eso nos dice el capítulo 4, 24. Volvemos a mirar un poco, lo hizo así, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan qué poderosa es la mano del Señor y ustedes teman siempre al Señor su Dios. Siempre teman al Señor su Dios. Vamos a mirar ahora desde el libro del Deuteronomio. El Deuteronomio capítulo 4, ¿verdad? Que se nos presenta también y nos dice la relación que Josué lo trae de esta manera. Entonces el libro del Deuteronomio también. El capítulo 4, versículo entonces 10, nos dice lo siguiente: el día en que estabas delante del Señor tu Dios en el Horeb, Él me dijo, reúneme al pueblo y yo les haré oír mis palabras para que aprendan a temerme mientras vivan sobre la tierra y enseñen a sus hijos a hacer otro tanto. Qué lindo que es esto. Este es el temor de Dios. Pero a ni que nañande la ña pensaba y yo imaginando y cuello vamos a hacer un poco el explicatio terminorum. ¿Qué es el temer a Dios aquí? Temer a Dios significa sobre todo entonces el respeto a Dios. Respetar a Dios. Temer a Dios significa eso. Entonces, ante la grandeza de Dios, quedarse y decir verdaderamente cuán grande es Dios. Hay una música, ¿verdad?, que me encanta, que habla justamente cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y ese es el temor de Dios. Entonces la yaheshana, ¿verdad? Porque eso puede considerarse Adán, considerarse tierra, considerarse nadie frente a la grandeza de Dios. Lo que hago es sino que en latín decían, ¿verdad?, los padres de la iglesia, el tremendum, tremendum. Y Pumaña debe a castellano, tremendo, decimos nosotros, ¿verdad? Tremendo. Pero el tremendum es en el sentido de aquello que es enorme, poderoso, fuerte. Eso que para nosotros es inabarcable, ¿entienden? Entonces, de ahí viene esa fuerza, ¿verdad?, entonces de Dios. Y ese es el temor de Dios. Cuando uno se pone ante la grandeza infinita de Dios. Y ahí entonces uno siente su pequeñez. Ahí uno entiende entonces lo poco que somos. Dice entonces la temor de Dios. Es respetar peñan de yara. Es ella peñan de yara amaba. Eikua amaba peñan de yara. Pero para conocer a Dios, tenés que conocerte a vos. Porque el problema pues, es cuando vos te considerás el ídolo. Vos te considerás el Dios. A Pepeco, al final de cuentas, la Biblia nos está llevando de nuevo al Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Cuántas veces hemos dicho cuando estudiamos nosotros ese capítulo? Mamá, ya estudias, pero veis tu PGK, nuestra biblioteca de YouTube, y van a encontrar todo en Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estudiamos ya capítulo 3, versículo 5 del libro del Génesis. Es el famoso pecado. Cuando la serpiente, ¿qué le dice
la serpiente a Eva: si ustedes comen de este fruto, de este árbol, ustedes van a ser como dioses. Entonces, aquel que se considera Dios es entonces el que no se pone ante Dios ni se da cuenta de su pequeñez. No puede tener el temor de Dios. Nunca le va a respetar a Dios. ¿Pero por qué? Y porque justamente Él se considera Dios. Y si vos te consideras a Dios, todo lo demás para vos son pichirulo. Ya dejáis, pichirulo. Todo lo demás es un pichirulo. Entonces, atención, porque el temor de Dios significa para nosotros reconocer nuestra pequeñez, reconocer lo insignificante que somos dentro de esta gran creación, donde nosotros vivimos, nos movemos y existimos, como dice Pablo, ¿verdad? Pero qué lindo es eso, reconocer. Pero vean, entonces, entonces la humus, la humildad de la tierra. Adán, al final de cuentas es Adán. Humus y Adán es lo mismo, es tierra. Recuérdate, hombre, que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces, de la belleza, y bueno, vas a encontrarte ante la infinidad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué vas a decir? Y mira lo poco que soy. Ese es el tremendum, entonces, ¿verdad? Entonces, encontrarse con Dios, encontrarse con esa maravilla de la creación, ante lo infinito de Dios, ante lo inabarcable. No podemos abarcar. Es tan grande. Y ahí de nuevo vuelvo a repetir esa música. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Música y ponente. Bueno, pero volvemos entonces a este tema importante, ¿verdad? La observancia de la ley y la fidelidad a la alianza es justamente expresada a través del temer al Señor toda la vida. Vamos a mirar un poco otro capitulito, el 5.26. Este capítulo hermoso, el 5.26, ¿verdad? Del libro del Deuteronomio, que nos habla de lo tremendo, de lo grande, ¿verdad? De la grandeza de Dios, de lo que nos está diciendo. Miren, entonces, ¿hay acaso algún hombre que pudo sobrevivir después de haber oído la voz de Dios viviente y que le hablaba desde el fuego, como la hemos oído nosotros? Entonces ahí está. Alguien pudo sobrevivir a esa grandeza, a eso que es enorme, ¿verdad? Es el tremendo, ¿verdad? Que va y que sobrepasa toda nuestra capacidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñan de Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, aunque esta canción suene mal. Yo cantar, siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestres con cuánto color a mi vida pintado tu amor.
tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, con esta reflexión que nosotros estamos haciendo en este Antiguo Testamento sobre el libro de Josué. Y entonces, al estar con el libro de Josué, queridos amigos, nosotros verdaderamente vamos entrando, vamos procurando conocer cada vez más, y ahora estamos hablando sobre la relación que hay entre el libro del Deuteronomio y el libro de Josué. Y aquí encontramos muchísimo, ¿verdad? Es la grandeza. Aquí hablamos del temer al Señor toda la vida. Y vamos viendo, la relación es impresionante, ¿verdad? Esta escuela deuteronomista, cómo nos va presentando, y una repetición y una insistencia. Vamos a mirar en el capítulo 6, versículo 2, que también nosotros le llamamos como el credo también, ¿verdad? El credo de la Biblia. Dice lo siguiente, el 6:2, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando constantemente todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo, y así tengas una larga vida, lo mismo que tu hijo y tu nieto, que temas al Señor. Yo vuelvo a insistir simplemente en esa palabra temor, ¿verdad? Porque algunas veces nosotros podemos entender que el temor de Dios es no. A veces en ese sentido, ¿verdad? El temor de Dios es el tremendum, es decir, es el respeto total, absoluto, es un encuentro con el Señor. Vamos a mirar otro. En el versículo 13 del mismo capítulo dice lo siguiente: teme al Señor tu Dios, sírvelo y jura por su nombre. Eso ya habíamos visto. En el versículo 24 miramos y decimos lo siguiente: el Señor nos ordenó practicar todos estos preceptos y temerlo a Él. Nos ordenó practicar todos estos preceptos y temerlo a Él, para que siempre fuéramos felices y para conservarnos la vida como ahora sucede. Pero siempre el temor de Dios, ¿verdad? Vamos a mirar el capítulo 8, versículo 6. También nos habla de la misma idea. Dice: observa los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus caminos y témelo. Témelo. Estamos viendo entonces aquí la cuestión del temor de Dios. Témelo, témelo. Otro elemento encontramos en el capítulo 10, versículo 12. Dice así: y ahora Israel,
Esto es lo único que te pide el Señor tu Dios, que lo temas y sigas todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¡Qué espectacular! Y se dan cuenta entonces, disculpen que vuelva a repetir tantas veces, pero el tema, y esta es la frase que yo siempre suelo decir, ¿verdad? Leitmotiv. Leitmotiv quiere decir la repetición, el retintín, lo que continuamente el autor sagrado te vuelve a repetir una y otra vez, porque ñandé con ñajenduanas a varias veces ñajenduanas. Una vez mi teres enduno, enseguida ñandere saray, ñandendika tú ñandere saray, y se dan cuenta que el autor sagrado aquí, en su reflexión, él percibió en su reflexión, buscando la causa, ¿por qué nosotros estamos en este desastre? Decía el autor sagrado. Porque no le respetamos más a Dios. Ahí está. Entre comillas, pero atención, porque en guaraní esa palabra es un miedo, entonces más bien justamente de un sentido de lo que no significa el temor de Dios. Temor de Dios significa respetar a Dios. O le respetas a alguien, pero no por eso le tenés miedo, ya es ahí señalando, le tenés miedo en un sentido negativo, sino que vos le respetás a alguien porque verdaderamente sabes cuál es el valor que te está presentando, que te está regalando, que te está ofreciendo. Y sobre todo porque vos te considerás ante esa inmensidad que significa y que se presenta y se revela a Dios, te consideras entonces un polvito, te consideras nada, ¿verdad?, ante el Señor, una miniatura, ¿verdad?, ante el Señor. Y bueno, eso es lo que vamos encontrando nosotros y vamos descubriendo y describiendo. Es en el versículo 12. Fíjense, en el versículo 20 también nos vuelve a repetir este elemento. Dice, teme al Señor tu Dios y sírvelo. Aquí ya te pone también de nuevo la palabra servir. Y ya esa movina, y aquí une los dos, temer y servir al Señor. Vive unido a Él y jura por su nombre. Bueno, qué lindo que es todo esto. Capítulo 13, versículo 5, nos vuelve a insistir en este temor, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 5. Dice así. Entonces, no hagas caso de las palabras de ese profeta o de los sueños de ese visionario, porque el Señor su Dios los pone a prueba para ver si ustedes lo aman realmente, con todo su corazón y con toda su alma. Y ahí dice, sigan al Señor su Dios, témanlo y observen sus mandamientos, escuchen su voz, sírvanlo y sean fieles a Él. Bueno, esto es entonces con respecto al temor de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Josué y tenemos la base principal, es decir, la temática, el elemento fundamental desde el libro del Deuteronomio. Esta es la relación entonces entre estos dos hermosos libros. Vamos a mirar un poco otra palabra clave que encontramos en esta lealtad hacia el Señor y es la palabra apegarse al Señor. En el capítulo 22 del libro de Josué, capítulo 22, versículo 5, nosotros encontramos esta frase, ¿verdad?, que nos dice justamente el apegarse. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre un vestido de mujer. El que lo hace resulta abominable a los ojos del... yo estoy leyendo Deuteronomio, tiene que ser Josué. Josué entonces, capítulo 22, Josué capítulo 22, entonces es lo que teníamos que estar leyendo en este momento, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 5. Dice así. Entonces, pero pongan mucho cuidado en practicar los mandamientos y la ley que les prescribió Moisés, el servidor del Señor, a saber, amar al Señor su Dios y seguir todos sus caminos, observar sus mandamientos, mantenerse fieles a Él y servirlo con todo el corazón y con toda el alma.
apegarse entonces totalmente al Señor. Bueno, queridos amigos, nosotros estamos reflexionando, ¿verdad?, de este libro tan interesante, tan importante, el libro de Josué. Nosotros desde aquí entonces vamos a seguir, ¿verdad?, hablando un poco más, vamos a seguir entrando entonces en esta teología tan linda de este libro. Y nuestro curso bíblico ciertamente seguirá próximamente con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.